Cuando en la Biblia leemos que el universo está hecho para el hombre, puede parecernos que es una afirmación verdaderamente de soberbia. Un universo tan enorme, solo para que exista el hombre. Bien, en esos casos conviene tener en cuenta, primero, que a Dios no le cuesta trabajo hacer algo muy grande, y segundo, que sería imposible decir cuántas humanidades tendría que haber por cada millón de estrellas para que valga la pena. Pues sería una tontería al preguntarlo. O el universo se justifica porque exista una única humanidad, o no se justifica mejor porque haya 1000. De modo que, dejándonos de esas consideraciones, lo que sí podemos preguntarnos es si la ciencia apoya de alguna manera que el universo está hecho para el hombre. Y la respuesta sorprendente es que han sido científicos, no filósofos ni teólogos, los que han propuesto lo que se llama el principio antrópico. Antropología es el estudio del hombre. Anthropos, del griego, significa el ser humano. Pues bien, el principio antrópico nos dice que si se estudian las características del universo, sus fuerzas, sus estructuras, su evolución, se llega a la conclusión de que no puede cambiarse prácticamente nada sin que las leyes físicas inmediatamente digan no podríamos existir. Vamos a ver si explicamos esto, porque puede parecer muy sorprendente dicho así de golpe. Primero, ¿qué tamaño tiene el universo? Podríamos decir en términos de masa. ¿Cuánta materia hay en el universo? La cifra que los físicos manejan como aproximadamente correcta es que en toneladas tendríamos que escribir un 1 seguido de 50 ceros. Bien, ¿qué ocurriría si el universo tuviese un 1 seguido de 51 ceros o de 49? Se hacen los cálculos, no podríamos existir. No se formarían estrellas, no se formaría un planeta como la Tierra, no podría haber vida. Tenemos luego 4 fuerzas en la materia: la gravitatoria, la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. La fuerza electromagnética entre 2 electrones hace que se repelan, porque tienen la misma carga eléctrica, se repelen, pero por fuerza gravitatoria se atraen. ¿Quién gana? La fuerza electromagnética es 10.000 trillones de veces más potente que la fuerza gravitatoria. Un 1 seguido de 40 ceros. ¿Qué ocurriría si fuesen 41 o 39? No podría haber vida. No se podrían formar las moléculas de la química, no podría haber los ingredientes para hacer un cuerpo viviente. 2 protones son 2 partículas pesadas que hay en el núcleo de un átomo. Por tener la misma carga eléctrica se repelen enormemente, pero por la fuerza nuclear fuerte quedan unidos si están muy cerca. ¿Cuánto es la fuerza nuclear fuerte más fuerte que la electromagnética? 137 veces. Un número muy extraño. ¿Por qué han de ser 137 y no 100 o 150 o 200? Se calcula qué ocurriría si se cambia ese número. No podría haber vida.
no se formarían los átomos de oxígeno, de carbono, de calcio, todos los átomos que hacen falta para un ser viviente. La fuerza nuclear débil, ¿para qué sirve? Convierte una partícula en otra. Y si no hubiese la fuerza nuclear débil, no se podrían formar más elementos que el hidrógeno. ¿Ah? ¿Y por qué le llamamos débil? Pues sí, porque es muchísimo más débil que la que llamamos fuerte. Pero aún así, si fuese un poco más débil, no habría tampoco carbono, ni oxígeno, ni calcio. Y si fuese un poco más fuerte, tampoco funcionaría. Y además es la fuerza nuclear débil la que hace algo muy llamativo. Una estrella mucho mayor que el Sol, al final de su evolución, explota como una bomba nuclear gigantesca, que en unos minutos puede brillar 1000 millones de veces más que el Sol. Y en esa explosión es donde se producen los metales pesados y se esparcen por todo el universo todos los materiales que pueden formar un planeta como la Tierra y que pueden formar luego la vida. Si tienen ustedes un anillo de oro, es ceniza de una estrella que explotó probablemente millones de años antes de que se formase la Tierra. Si tiene un artefacto de hierro, ese hierro viene de una estrella mucho mayor que el Sol, que al final de su vida explotó e hizo que la Tierra tenga un núcleo de hierro que es la tercera parte de su masa. ¿Y esto es importante? Sí. Si no hubiese núcleo de hierro, no viviríamos aquí, porque ese núcleo de hierro actúa como un imán y nos protege de la radiación cósmica con un campo magnético. Y ni Venus, ni Mercurio, ni Marte tienen este núcleo de hierro parecido, comparado con la masa del planeta, y no tienen campo magnético, porque no gira Mercurio y gira muy lentamente Venus, que aunque tienen hierro no está tampoco en condiciones de producir el campo magnético. ¿Y la Tierra podría ser un planeta distinto? Pues no mucho. Se ha calculado que si tuviese un 10% más masa o menos, no estaríamos aquí. Y si se cambiase la distancia de la Tierra al Sol en un 10%, tampoco estaríamos aquí. De modo que hay muchísimas coincidencias que parecen solo explicables diciendo que todo está previsto para que pueda darse la vida inteligente, por lo menos en el planeta Tierra. Si lo hay en otros sitios, no lo sabemos, y probablemente no lo sabremos nunca. Pero no hace falta, porque precisamente la creación se justifica finalmente, según nuestra teología maravillosa, porque es en este pequeño planeta donde Dios se une a la materia y se hace hombre. Y así hay una poesía de José Luis Martín Descalzo al planeta Tierra que termina diciendo: y tú, pequeña, eres de las estrellas la más importante, porque tú fuiste casa y fuiste cuna. No tengas nunca, Tierra, envidia de ellas, que si tienen más luz tú vas delante en ese amor que mueve sol y luna, como decía Dante. Esto sí es una versión del principio antrópico perfectamente hermosa y compatible con la teología más profunda. Si el hombre nos aparece como razón de ser del universo, no quiere decir eso que no pueda existir vida inteligente en otros lugares, porque la palabra hombre no quiere decir simplemente uno de nuestra raza, sino que quiere decir, como decimos en filosofía,
un ser viviente racional, un ser viviente que es capaz de pensar, que es capaz de hacer ciencia, de escribir poesía, de tener un sentido de responsabilidad, de actuar libremente y de conocer y amar a Dios. Recuerden que cuando se descubrió América, fue una sorpresa enorme en Europa el que allí había seres humanos. Y al principio hubo gente que pensó que tal vez no eran de veras hombres. Y se llegó a dudar de si se les podía enseñar la doctrina cristiana. Y tuvo la Iglesia que decir claramente que eran tan hombres como cualquiera, con un alma tan digna de la verdad de Dios como cualquiera, y que no hay límite a la flexibilidad de Dios al crear. Se cuenta de San Agustín que en aquella época en que él vivía todavía se mantenían bastantes restos de mitología romana, que alguien le preguntó si los centauros, que eran mitad potro y mitad hombre, tenían alma o no. Y se cuenta que él contestó, pues es una pregunta muy interesante. Cacen uno y tráiganmelo y entonces les contestaré. Bien, a veces cuando alguien me pregunta si hay vida inteligente fuera de la Tierra y si tienen también un destino eterno, yo diría, podría pedir, tráiganme uno y le respondo. Pero no hay absolutamente nada verificable científicamente que indique que existen otros seres inteligentes, en ninguna parte. Hablando de cómo la Tierra es un planeta habitable, llegamos a la conclusión de que es muy difícil que se den tantas coincidencias de nuevo como se dieron para que la Tierra sea habitable. Y voy a mencionar una coincidencia muy curiosa. Hay 4 planetas cerca del Sol que tienen una composición parecida a la Tierra. Mercurio, Venus, la Tierra y Marte son planetas que llamamos de tipo terrestre. Pero solo la Tierra tiene la Luna. Mercurio no tiene ningún satélite, Venus tampoco, y Marte realmente tampoco en el sentido exacto, porque tiene 2 peñascos del tamaño de unos 10 a 20 kilómetros que apenas cuentan como satélites y que probablemente los capturó recientemente y que terminarán cayéndose sobre el planeta. Bien, en cambio la Luna es un cuerpo de tamaño muy respetable y tiene influjo sobre la Tierra. ¿Por qué la Tierra tiene este satélite? Cuando los primeros astronautas fueron a la Luna, se les instruyó que inmediatamente al llegar recogiesen una serie de rocas, las metiesen en la cápsula y que pasase lo que pasase, por lo menos esas rocas vendrían aquí y podrían analizarse. Y la razón era que había 3 posibilidades de explicar a la Luna. 3 posibilidades que se ponían en términos de parentesco. ¿Es la Luna hermana de la Tierra, hija de la Tierra o esposa de la Tierra? Si se desprendió de la Tierra primitiva, diríamos que era hija. Si se formó al mismo tiempo que la Tierra primitiva, en la órbita en que está, diríamos que era hermana. Si se formó en otro lugar y luego por atracción mutua quedaron entrelazados la Tierra y la Luna, diríamos que era esposa. Cuando se analizaron las rocas dijeron ninguna de las 3 soluciones vale. Las rocas de la Luna son demasiado distintas de las de la Tierra para ser hermana o hija,
y son demasiado parecidas para ser esposas. Y llegaron a darse chistes de que la luna tenía que ser una ilusión óptica, que no podía existir de veras. ¿Por qué tenemos a la luna? Parece que hubo un choque hace unos 4.000 millones de años, tal vez un poco menos, de un planeta mayor que Marte con la Tierra primitiva. Los dos cuerpos tenían ya un núcleo de hierro y una capa de roca. Y el choque no fue de centro a centro, sino que fue como de lado. Y esto causó que las dos capas de roca se fundiesen en una y volatilizadas saltasen al espacio, y de ellas se formó la Luna, y los dos núcleos de hierro se unieron en uno, que es el gran núcleo de hierro que tiene la Tierra. La Luna se formó muy cerca de la Tierra y en una órbita que duraba probablemente pocas horas, causaba unas mareas enormes en un mar de lava, de roca fundida, que había quedado como resultado del choque. Esto fue frenando el giro de la Tierra y haciendo que la Luna cada vez fuese más lejos. Todavía ocurre hoy. Todavía las mareas en los océanos hacen que la Luna se vaya alejando de nosotros aproximadamente unos 3 centímetros al año. Y va frenando el giro de la Tierra. De modo que hace 400 millones de años el día duraba solamente 21 horas y había 400 días en el año. Todo esto interesante, pero no parece muy importante. Pero lo que sí resulta ser importante es que el eje de la Tierra, el eje de giro, se mantiene con la misma inclinación mientras vamos alrededor del Sol, una inclinación de 23 grados y medio con respecto a la perpendicular de la órbita. Si no existiese la Luna, la Tierra cabecearía como un trompo, como una peonza, cuando está acabándosele el giro. Entonces empieza a cabecear. Y la Tierra cabecearía desde estar perfectamente perpendicular a la órbita del eje a estar más de 60 grados. Y esto cambiaría el clima de una manera catastrófica y no hubiese podido haber una evolución hasta el ser humano. En cambio, porque la Luna actúa como balancín, el eje se mantiene casi siempre idéntico, cambia apenas 1 grado, nada más. Y por eso tenemos las estaciones y tenemos un clima estable. Pues bien, ¿qué probabilidad hay de que en otro sistema planetario se dé un choque así, con esas características, en el momento adecuado? Probablemente ninguna. Hace unos 30 años, un científico astrofísico americano muy conocido, Carl Sagan, y otro ruso, Shklovsky, escribieron un libro con el título Vida inteligente en el universo, y calculaban que en la Vía Láctea, nuestra ciudad cósmica, deberían existir por lo menos 1 millón de planetas con vida inteligente, mucho más desarrollada incluso que la nuestra. Unos 10 años más tarde, en la Rusia soviética, hubo un congreso de astrofísica y habló allí el científico ruso Shklovsky y dijo que, habiendo considerado en más detalle todas las casualidades que fueron necesarias para que existamos en la Tierra, había llegado a la conclusión de que la vida inteligente en la Tierra, y esto lo dijo en la Rusia soviética, era literalmente un milagro, y que probablemente somos caso único en el universo, y que de no ser caso único da igual, porque nunca vamos a enterarnos, porque habrá tan pocos
que nunca vamos a establecer contacto. Bien, esto no es lo que todo el mundo admite, hay gente que sigue buscando extraterrestres, pero, como digo, es un cambio de opinión de una persona importante y respetada que antes pensaba que habría 1 millón de humanidades solo en la Vía Láctea y termina diciendo que probablemente somos caso único en todo el universo. Realmente no puedo excluir, no es imposible que haya otras humanidades, pero no tengo ninguna esperanza de enterarme nunca de que las hay. La idea más central de toda la astrofísica moderna es que vivimos en un universo evolutivo que comenzó hace casi 14.000 millones de años, que ha evolucionado hasta dar la vida y la vida humana en un último momento de esa evolución y que va a continuar evolucionando en el futuro. Para que pongamos las cosas un poco en perspectiva, si yo hiciese un calendario de 365 días para cubrir toda la historia del universo, entonces cada día correspondería a 40 millones de años. Pues bien, ¿cuándo aparecería el primer gusanito visible a simple vista? A mediados de diciembre. Tenemos la gran explosión el primer día de enero y aparece el primer gusanito visible a simple vista el 16 de diciembre. ¿Cuándo aparecerían los dinosaurios? El 25 de diciembre. ¿Cuándo desaparecen? El 29 de diciembre. Y luego toda la evolución histórica del hombre en el 31 de diciembre, en los últimos 3 minutos. Y tendríamos que toda la ciencia, desde Galileo hasta el presente, ha ocurrido en el último segundo de ese año cósmico. De modo que vivimos en una época que recoge el resultado de miles de millones de años de evolución, y es ahora cuando la Tierra tiene las condiciones adecuadas, cuando vivimos aprovechándonos de todo lo que ha ocurrido en el pasado para preparar la materia de nuestro planeta, de nuestro cuerpo. Podemos decir, sin que sea una frase poética y real, que nuestro cuerpo es ceniza de estrellas, y la Tierra también. Pero ahora la pregunta que se puede hacer y que instintivamente uno hace es: ¿y esta evolución va a continuar? ¿Y cómo? Y la respuesta que da la ciencia, aplicando las leyes de la física, es una respuesta muy obvia. Cada estrella terminará agotando su combustible y apagándose. Y cada vez habrá menos material reciclable para hacer nuevas estrellas. Y por lo tanto llegará un momento en que ya no se harán nuevas estrellas, se apagará la última generación y el universo consistirá en una colección de cuerpos oscuros y fríos. No hay que preocuparse por que esto ocurra pasado mañana. Quedan aproximadamente 10 billones de años antes de que se apaguen todas las estrellas. Pero bien, se apagarán. Entonces, ¿qué es el futuro del universo? Pues según la ciencia, es una evolución que termina con un enorme universo en que casi todo es vacío y donde hay cuerpos oscuros y fríos, continuando en sus órbitas durante otros billones y billones de años. Ya no habrá vida en ninguna parte, no podrá haber condiciones de habitabilidad en ninguna parte, porque si no hay luz de un sol no puede haber vida, y por lo tanto el universo será una colección de cuerpos
muertos, oscuros y fríos. Ante este panorama, uno puede decir, ¿y entonces para qué todo? ¿Y no hay posibilidad de un reciclaje? Pues la ciencia dice que no. Pero si lo hubiese, sería peor. Porque como decía un científico hablando de este problema, si nos parece absurdo un universo que comienza, produce tantas maravillas y luego lo destruye todo, más estúpido es repetir eso una vez tras otra. Una tontería no deja de ser tontería por hacerla muchas veces. Entonces uno tiene que decir, como dice un científico muy conocido en un libro muy justamente apreciado sobre el origen del universo. El libro se llama Los 3 primeros minutos y está editado en español. El autor es Steven Weinberg. Pues bien, la última frase del libro es: cuanto más conocemos el universo, más absurdo parece. Porque no se ve una respuesta satisfactoria a decir por qué ha de haber un universo que da tantas maravillas y luego es todo para destruirlas. No hay respuesta lógica. Es aquí, por tanto, donde tenemos que recurrir a algo que va más allá de la física y que tiene que ser algo de metafísica y de teología para dar una respuesta satisfactoria. Si no, el universo es absurdo. ¿Qué nos puede decir la metafísica? Nos puede decir que en el ser humano hay una actividad, pensar, escribir poesía, tener responsabilidad, actos libres, que no se puede explicar por las 4 fuerzas de la materia. Por tanto, como la materia solo puede hacer lo que dan de sí esas 4 fuerzas, la actividad humana que va más allá tiene que deberse a una realidad no material. Es lo que llamamos el espíritu humano. Pero si es una realidad no material, por lo menos parece posible que continúe existiendo, aunque deje de haber las condiciones adecuadas para la vida basada en la materia. ¿Cómo podría ser esa vida? Pues realmente uno no puede dar muchos detalles, excepto decir, si algo no es materia, puede continuar existiendo, aunque la materia deje de ser adecuada para la vida. Pero no nos diría más. Todavía la filosofía nos puede hacer pensar en otro punto importante. El ser humano ciertamente es materia y es espíritu, las dos cosas. No hay un ser humano si no hay ambas cosas. Por tanto, para que el ser humano perdure más allá de la destrucción de las estrellas y de todas las estructuras materiales, de alguna manera parece que hace falta que perdure también el cuerpo. ¿Y cómo puede hacerlo? La filosofía no tiene respuesta. Es la teología la que nos da una respuesta. Porque la teología nos dice que el amor de Dios es sin límite. Dios no nos ama por un poco de tiempo y luego que desaparezcamos y se acabó. Nos ama para siempre. Y si nos ama para siempre, como personas humanas, eso quiere decir que de alguna manera la persona humana debe durar para siempre. Y esto debe explicarse con la ayuda de la revelación, con la ayuda del Evangelio, y eso es lo que nos da una esperanza que termina diciendo: el universo ya ha cumplido su cometido, dando lugar a que nosotros existamos.
aunque ahora se apaguen las estrellas, ya han hecho su papel, ya no importa. En temas en que se trata del universo, de la vida, del hombre, tenemos que hablar desde un punto de vista múltiple. Hablamos desde el punto de vista de la astronomía, de la física, de la biología y también desde puntos de vista de la filosofía y de la teología. Porque todos estos modos de conocer son parciales. Vemos la realidad desde un punto de vista o de otro, pero no podemos con una única metodología cubrir todos esos puntos de vista. Primeramente porque la ciencia solo debe hablar de aquello que se puede experimentar, nada más. Y en cambio la filosofía no necesita un laboratorio para hacer experimentos, y la teología tampoco. Pero si yo quiero explicar algo completamente, no me basta con lo que me dice un físico o un químico. Supongamos, por ejemplo, que un arqueólogo abre una tumba y encuentra un objeto extraño, no sabe qué será, se lo entrega a un químico. Y el químico le dice, pues es una aleación de cobre y estaño, tiene un 5% de estaño y un poquito de antimonio, pero casi todo lo demás es cobre. Bueno, se lo da a un físico, pues tiene tantos gramos de masa y tiene tanta dureza y tiene tanta densidad y mide aproximadamente tantos milímetros en su dimensión máxima y tal. Bien, pero ¿qué quiere saber el arqueólogo? ¿Qué sería? ¿Para qué lo habrán hecho? Mucho más importante que saber cuánto cobre y cuánto estaño y cuánto antimonio hay, es decir, ¿cuál sería la razón de hacer esto con esta forma rara, con esta composición? ¿Puede decir eso alguien usando un aparato de laboratorio? No. De modo que lo más importante para entender un objeto, que es saber para qué es, no me lo puede dar ni la física ni la química. Tengo que hacer una serie de raciocinios filosóficos para explicar que este objeto tiene una serie de propiedades que solo son inteligibles si se usó para esto o para esto otro. Bien, algo parecido debemos decir con respecto al universo. No me basta que me digan cuántas toneladas de masa hay en el universo, ni cuántas fuerzas tiene, ni cuándo comenzó, a qué temperatura. Yo quisiera saber si el universo tiene alguna finalidad o no, si tiene algún sentido o no. Y lo mismo de la vida humana. Y de las obras humanas es obvio que uno no se siente satisfecho analizando la composición de las páginas de un libro, químicamente o físicamente. Hay ahí algo nuevo, hay información, hay belleza, no se explica por ninguna medida física. Por último, uno llega a un momento en que ni siquiera las preguntas filosóficas dan una razón suficiente de por qué existe el ser humano en un universo que además va a llegar a destruirse. Entonces necesitamos una respuesta teológica. Y todo esto, cuando se explica así, es obvio. Y sin embargo mucha gente sigue volviendo a una especie de mantra que se repite a lo largo de los años. Es que la ciencia y la teología se oponen. Es que la Iglesia siempre se ha opuesto a la ciencia. Y vean ustedes lo que le ocurrió al pobre Galileo, etcétera, etcétera. Y a mí me han dicho que en una encuesta entre universitarios alemanes, no eran gente por lo tanto sin formación, llegaban a un 70% los que pensaban que Galileo había sido torturado por la Inquisición y casi un 50% afirmaban que había muerto en la hoguera.
¿qué ocurrió en realidad? Si pensamos ahora en lo que ocurría hace 5 siglos, 6 siglos, tenemos que darnos cuenta de algo que mucha gente no sabe o no le han dicho. No había física, no había química, no había verdadera astronomía en el sentido que hoy llamamos astronomía a entender lo que ocurre en el universo. Lo único que había era el deseo de calcular posiciones de los astros, dando por supuesto algo que les parecía a ellos muy lógico, aunque ahora nos hace sonreír. Daban por supuesto que como los astros son entidades de un orden superior, celestial, que tenían que ser perfectos en todo. ¿Y cuál es la figura perfecta? La esfera. Entonces todos los astros tenían que ser esferas. ¿Y cuál es la trayectoria perfecta? El círculo. Tienen que moverse en círculos. ¿Y todo ello por qué? Pues porque son perfectos. Y nada más. ¿Y alrededor de qué se tienen que mover? Ah, da igual. ¿Pueden moverse alrededor de la Tierra? ¿Por qué no? ¿Pueden moverse alrededor del Sol? Pues también. ¿Cuál de las dos cosas es verdad? Pues da igual. Usamos la hipótesis que en cualquier momento nos parece es más fácil de usar para obtener los cálculos adecuados. Mucha gente cree que se suponía que como el hombre es tan importante en teología, pues entonces la Tierra tenía que ser el centro del universo. No era por eso por lo que se había dicho. Un astrónomo egipcio de la cultura griega ya instalada en Egipto, 2 siglos antes de Cristo, que se llamaba Aristarco, propuso que el Sol era el centro del movimiento de los planetas. De modo que no hubo que esperar a Copérnico ni a Galileo para eso. 2 siglos antes de Cristo ya los decía un griego, y no lo decía por razones teológicas. Lo decía porque pensaba que era un astro que posiblemente ocuparía un centro por ser el más importante de todos los astros visibles a simple vista. ¿Por qué no se aceptó lo que dijo? Porque no cuadraba con lo que se observa. Pues bien, viene Copérnico y propone una vez más que la Tierra sea el centro. ¿Podía él demostrarlo? No. ¿Tenía una razón de que la Tierra vaya alrededor del Sol? Tampoco. Entonces llega Galileo y dice, pues es mejor decir que la Tierra va alrededor del Sol porque el Sol es más importante. Pues muy bien. Si quiere hacer los cálculos con esa hipótesis, nadie le molesta. Pero deje en paz a los teólogos y no les diga cómo tienen que cambiar el interpretar la Escritura por esa hipótesis. ¿Estuvo en la cárcel Galileo? Nunca. Cuando estuvo en Roma, estuvo como huésped en la casa de un cardenal. Le torturaron, nadie le tocó nunca un pelo. ¿Cuál fue el castigo por no cumplir su promesa de enseñar la teoría como una hipótesis? Que se fuese a su casa y dijese unas oraciones cada día. Murió con bendición papal, profesándose hijo de la Iglesia fiel y asistido por una hija religiosa. De modo que el caso de Galileo es bastante menos truculento de lo que se lee muchas veces en periódicos y revistas. Es una pena que él fuese condenado, aunque fuese solo a eso, porque él tenía razón de que la Biblia no nos enseña astronomía.
pero también tenían razón los teólogos para decir que él no podía demostrar que la Tierra va alrededor del Sol y por lo tanto, mientras no pudiese demostrarlo, que los dejase en paz con sus interpretaciones de la Escritura. Un tema donde se sigue hablando de conflicto entre ciencia y teología es el tema de los milagros. Y aquí se dice que los milagros solo se aceptan si uno tiene fe, pero si no, pues los milagros no hay por qué aceptarlos, y además que si se aceptan los milagros entonces se viene abajo la posibilidad de hacer ciencia, porque entonces pueden ocurrir cosas en cualquier momento que la ciencia no puede predecir, y la ciencia tiene que ser capaz de predecir lo que va a ocurrir. Bien, todo esto es una manera muy poco correcta de enfocar un tema donde hay que precisar primero qué es fe, segundo qué son milagros y tercero para qué valen. Primero, ¿qué es fe? Mucha gente piensa, pues es una cosa que uno siente dentro. No es nada que se siente dentro. Fe es un modo de conocer en que uno no obtiene conocimiento ni de su experiencia ni de su raciocinio, sino que acepta lo que otros le dicen. Eso es fe. Y por eso se va a un juicio y hacen falta testigos dignos de fe. Y ahí no hay nada de teología. Y todo lo que es el pasado, toda la historia, solo puedo conocerla porque otros me lo digan. No puedo experimentarla ni razonarla. La fe humana es la que permite que haya cultura y que avance la ciencia. Y es lo único por lo cual podemos saber quiénes son nuestros padres y quiénes han sido Julio César y Sócrates y los reyes católicos y quien quiera que haya ya pasado a la historia. Esta fe también nos hace falta para la teología, porque el cristianismo se basa en hechos históricos, en los hechos narrados en los evangelios de la vida, de la muerte y resurrección de Cristo. Y esto se sabe por criterio histórico humano. Y yo necesito saber con la misma certeza que existió Cristo, que sé que existió Sócrates. Y con la misma metodología tengo que saber lo que enseñó Cristo como puedo saber lo que enseñó Sócrates. Y esto no es un regalo de Dios, que Él me mete con un embudo en la cabeza sin que yo haga un esfuerzo. Lo tengo que hacer por mi cuenta. Tengo que buscar las pruebas históricas del cristianismo, de mi fe. Cuando llego a este punto, entre los hechos históricos de los que tengo testimonio, están los milagros de Cristo. Y un milagro es un hecho comprobable por cualquiera, crea o no crea, pero que no puede explicarse según las leyes de la naturaleza. Y esos milagros pueden ser en la naturaleza misma inanimada, por ejemplo, que Cristo dé una orden a un mar en una tempestad y que inmediatamente se calme. Que Cristo diga que el agua se convierta en vino, inmediatamente se convierta en vino. Que Cristo diga que 5 panes van a alimentar a 5.000 personas y sobran todavía 12 cestas de trozos. Esos milagros no pueden explicarse por ninguna ley física. Por lo tanto, hay que admitir que son obra directa de la omnipotencia de Dios para justificar el que se acepte a Cristo como el Mesías, con una autoridad divina de enseñar el camino hacia Dios. Si no hubiese habido milagros, hubiese sido absurdo creer en Cristo. Pero porque Él los hizo, por eso Él pudo decir a los fariseos y a los escribas: si yo no hubiese venido y no hubiese hecho cosas
que nadie jamás ha hecho, no tendríais culpa. Pero las hice, las visteis y no queréis creer, no tenéis disculpa. Y el milagro principal, la resurrección misma de Cristo. Por eso nuestra fe se basa en esa resurrección y, como dice San Pablo, si Cristo no resucitó, somos los más miserables de los hombres. Y estos milagros entonces son compatibles con la ciencia, porque claro, si Dios puede hacer una cosa que no está de acuerdo con las leyes de la naturaleza, entonces pues la ciencia se viene abajo. Pues yo tengo una respuesta muy sencilla. Yo tengo aquí este bolígrafo. ¿Puede la ciencia decir con certeza si dentro de 5 segundos lo habré dejado caer sobre mi mano o no? No. ¿Se viene abajo la ciencia por eso? No. De modo que la ciencia está tan tranquila por no poder predecir la libertad humana. ¿Por qué le va a estorbar a la ciencia el no poder predecir lo que hace la libertad divina? Dios no hace milagros para fastidiar a los científicos. Dios no hace milagros para dar un entretenimiento sin base alguna a quienes están buscando juegos de circo. Dios hace milagros solamente por razones de orden superior, para justificar la predicación de Cristo, sus afirmaciones de que es Hijo de Dios y para premiar la fe de aquellos que confían en Él o que confían en la intercesión de aquellos que Él quiere glorificar como santos. Entonces, en un contexto de valor religioso, el milagro es una prueba de actividad de Dios. Y recuerden que los fariseos mismos en el Evangelio aparecen diciendo algo muy llamativo. Este hombre hace muchos milagros, hay que matarlo. De modo que ellos veían los milagros, pero no les encajaba dentro de su estilo de vida el aceptar a Cristo. Entonces la reacción era matarlo, aunque haga milagros. Precisamente porque hace milagros y la gente se va tras él, quieren condenarle a muerte. Y cuando resucitó a Lázaro, querían matar a Cristo y a Lázaro también, otra vez, que se muriese, porque por él perdían sus adeptos. Recuerdo un padre alemán, profesor en la Gregoriana, el padre Hubert, que en un congreso sobre milagros al que asistí en Medellín, en Colombia, me contaba que el filósofo muy conocido Jung, hablando de un milagro que ocurrió en España en el siglo XVII, el milagro del cojo de Calanda, decía: el milagro de Calanda tiene todas las pruebas históricas que uno pueda pedir o desear. Pero como si se acepta, hay que aceptar a Dios, hay que negarlo. O dicho de otra manera, con una frase que aprendí en Estados Unidos y que es una frase cínica pero muy expresiva: yo ya tengo mis ideas, no me confunda usted con hechos. Así no se puede ir adelante ni en ciencia, ni en teología, ni en filosofía. Hablando de milagros, hice notar que los milagros fueron necesarios para que fuese lógico el aceptar a Cristo. Y esa es la segunda manera de entender la palabra fe. La primera, ya la expliqué, es aceptar hechos por testimonio. El segundo sentido de la palabra fe lo usamos en la vida diaria cuando uno dice: yo tengo mucha fe en un médico, voy a ir a él porque tengo unos dolores que me están haciendo la vida imposible, pero tengo mucha fe en él y estoy seguro que me cura. ¿Qué quiere decir esa palabra, fe? No quiere decir que va a aprender mucha anatomía del médico.
quiere decir que va a poner su vida de acuerdo con lo que el médico le diga y que va a seguir sus instrucciones. Pues esto, que es un acto de la voluntad, también hay que aplicarlo a la fe cristiana. Una vez conocida la realidad de Cristo, conocida su divinidad, conocida su enseñanza, es mi responsabilidad el decir, voy a poner mi vida de acuerdo con esta enseñanza de Cristo. Y por eso esa fe lleva a una entrega que termina incluso siendo heroica, como en el caso de los mártires, dando la vida por esa fe que se ha aceptado. Cristo mismo dio la prueba del martirio, de que hablaba con toda honradez, con toda sinceridad, aunque le costaba la vida, cuando dijo ante el Sanedrín que sí, que era hijo de Dios. Los mártires han aceptado también la muerte por dar testimonio de la vida y resurrección de Cristo. Y todos los intentos de explicar cómo se forma la Iglesia son totalmente irracionales cuando uno dice, si los que fundaron la Iglesia se jugaban la vida y la perdieron por decir lo que decían, tenían que estar muy seguros de lo que decían. No lo hacían de broma. Por lo tanto, vale la frase de San Pablo: si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe sería una ilusión y seríamos los más miserables de todos los hombres. Pero Cristo resucitó, y este es el testimonio que ellos dan. Nosotros que le vimos, le tocamos y comimos con él, después de que resucitó de entre los muertos, os anunciamos lo que nosotros palpamos y vimos durante el periodo de tiempo hasta que él subió al cielo. Pues bien, esto quiere decir que Cristo vuelve a la vida. ¿Es eso lo mismo que decir la resurrección de Lázaro? ¿O del hijo de la viuda de Naín? ¿O de la hija de Jairo? No. En el caso de estos milagros de Cristo, la vuelta a la vida es una extensión del periodo de vida con todas las mismas limitaciones que uno tiene normalmente. Necesidad de comer, de descansar, se cansa, etcétera, etcétera. En cambio, en la resurrección de Cristo es un volver a la vida de una forma distinta, en que el modo de existir se transforma para ser algo que va más allá de todo lo que nosotros experimentamos o comprendemos. Primeramente, voy a decir algo muy claro. El ser humano o es alma y cuerpo o no es ser humano. Por tanto, es absurdo decir que se da una resurrección sin cuerpo. Me quedé asombrado una vez en Estados Unidos cuando me pidieron que hablase de la resurrección, y para estar al día fui a consultar la Enciclopedia Católica de Estados Unidos y me encontré bajo el epígrafe resurrección con esta frase: vuelta a la vida con o sin el cuerpo. Ante tal absurdo, yo tengo que preguntar, ¿qué vuelve a la vida? ¿Será lo que ha muerto? ¿Ha muerto el alma? Absurdo. Entonces, ¿cómo va a ser volver a la vida sin el cuerpo, que es lo que ha muerto precisamente? Para un católico, además, hay otra afirmación que me parece muy digna de tener en cuenta. Nosotros creemos en la presencia de Cristo en la Eucaristía. Cuando Cristo en la última cena tiene en la mano un trozo de pan y dice: esto es mi cuerpo, ¿de qué cuerpo está hablando? Pues el único que tiene, el que está allí a la mesa con los discípulos.
Y dice además, este es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros. Luego tiene el cáliz y dice, este es el cáliz de mi sangre que va a ser derramada. Pues la única sangre que tiene es la que tienen en las venas en aquel momento. Por tanto, cuando ahora un sacerdote, hablando en la persona de Cristo, dice, esto es mi cuerpo, ¿está hablando de otro cuerpo distinto? ¿O del mismo que Cristo presentó en la última cena? Y cuando dice, este es mi sangre que va a ser derramada, ¿no es la misma sangre que Cristo dio en la primera Eucaristía? Eso es absurdo. Por tanto, la resurrección tiene que ser la totalidad humana, alma y cuerpo, unida a la divinidad, comienza a vivir de una manera nueva. Y esa manera nueva es la que da que hacer a mucha gente. ¿Cómo puede ser cuerpo si entró en el cenáculo con las puertas cerradas? ¿Cómo puede ser materia si atraviesa paredes? ¿Cómo puede ser materia si aparecía y desaparecía instantáneamente? Pues bien, es aquí donde la ciencia moderna puede ayudarnos por lo menos a tener una mente suficientemente abierta a cosas que no entendemos en el proceder de la materia. La materia no es impenetrable. Para un físico se puede comprimir y compenetrar la materia sin límite. La materia puede ir de un sitio a otro sin pasar por el medio. Y esto ocurre todos los días en nuestros laboratorios. Y muchos aparatos electrónicos que hoy usamos se basan en lo que se llama el efecto túnel, que es que un electrón pasa de un sitio a otro y no ha pasado por el medio. La materia puede estar en varios sitios a un tiempo, y lo hace también en nuestros laboratorios en experimentos fáciles de reproducir. De modo que lo que puede hacer una partícula, que es materia, lo puede hacer, por lo menos por voluntad de Dios y su omnipotencia, un conjunto de partículas. Y esto es lo que es el cuerpo humano. De modo que lo que Cristo nos muestra es que hay un nuevo modo de existir en que la materia tiene la libertad de comportarse sin estar ceñida por las leyes de la física que se aplican a nuestra vida diaria. Pero no es contradictorio con la idea de materia. La resurrección es un cambio de modo de existir para ser, como dice Cristo, como los ángeles del cielo, que no necesitan ya comida, ni aire para respirar, ni una temperatura determinada para existir. Si en nuestra vida actual el espíritu está ceñido a las necesidades de la materia, y yo no puedo pensar bien si tengo sueño, tengo un dolor de cabeza o tengo mucha hambre, pues tampoco puedo decir que el espíritu deja de ser espíritu, aunque está ceñido por las leyes de la materia. De una forma equivalente, la materia comenzará a existir sin dejar de ser materia, pero con la libertad propia del espíritu. Podrá existir sin estar ceñido el cuerpo a leyes físicas, ni en un lugar, ni en un tiempo, sino que, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, después de la resurrección, la realidad humana total de Cristo y la nuestra comienza a existir fuera del tiempo y del espacio, en un modo que hoy no podemos comprender ni imaginar.